Muy bien, yo quiero hoy continuar con un estudio que iniciamos hace 8 días. Si alguien no vino hace 8 días, quiero enfocarlo. Estamos hablando de las llaves del reino. Y estamos hablando de ese texto que el Señor le dijo a Pedro, a los discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego le dijo: a ti te daré las llaves del reino. ¿A qué se refería? Estamos hablando de esa necesidad de vivir como hijos del rey, de vivir como llamados. Utilizamos dos palabras allí. Cuando el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijimos, no habla de Pedro. Ahí hay dos palabras que se confunden, Petrun y Petran. Y es que Pedro había recibido un sobrenombre. Su nombre original es Simón, que significa vara. Habla de la inestabilidad de una persona, de esa misma que usted y yo todavía reflejamos a veces, un día llenos del Espíritu y otro día llorando porque llegó el problema. Un día decimos vamos con toda y otro día estamos que nos recogen de cucharita. Esa inestabilidad es necesario que sea cambiada. Cuando Simón llega a Jesús, o mejor, Jesús llega a Simón, el Señor le pone ese sobrenombre. Le dice: no, usted va a partir de ahora a tener otro nombre. Usted se va a llamar Roca. Usted va a ser una persona más estable. Y va a terminar siendo ese gran apóstol. Pero cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿qué cree la gente que soy yo? Pedro respondió algo inspirado por el Espíritu. Recuerda, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías que esperábamos. Y el Señor dijo: sobre eso que acabas de decir, esa roca voy a edificar mi iglesia. La iglesia está fundada sobre Cristo, pero está construida sobre cada uno de los que confiesan a Jesús como Señor y como Salvador. Amén. Esa es la verdadera roca. Y sobre esa roca el Señor edifica su iglesia. Usted hace parte de ella. Pero lo que quiero que estudiemos es eso que dijo a continuación: a ti te daré las llaves del reino. Estamos estudiando un libro escrito por el pastor Darío Silva Silva, el pastor de la iglesia Casa sobre la Roca. Y él habla de 13 llaves. Yo quiero hablar de una primera: el despojo. La palabra despojo puede que nos embolate un poquito, quiero explicárselo bien, pero habla de la necesidad de quitarnos todo lo que no corresponde a nuestra nueva naturaleza. No sé si lo sepa, que el que está en Cristo, wow, ¿cuántos viven como nueva criatura? No me va a levantar la mano porque de pronto lo hago avergonzar, pero es posible que nosotros no vivamos de una manera como deberíamos vivirlo. Y yo quiero que usted entienda esto: la gente afuera está ávida, está sedienta de una iglesia transformada, de una iglesia realmente diferente. Pero cuando la gente ve a un cristiano con una Biblia debajo del brazo, que camina hacia la iglesia, pero que sigue siendo una persona malediciente, mentirosa, que engaña, una persona adúltera, entonces como que no les cuadra el chip. Y dicen: bueno, pero ¿a qué es que juegan? ¿Me estoy explicando? La gente está esperando que haya un cambio, porque eso es lo que dice la palabra: que todo el que está en Cristo, una nueva criatura, es una nueva persona. Piensa de manera distinta y actúa de manera diferente. Alguien dirá: bueno, pero yo voy ahí, pastor, a mí me falta mucho, pero voy ahí. Amén, esa es la actitud. No hemos cambiado del todo, pero usted está en ese proceso. Entonces, gloria a Dios, Dios está trabajando. Amén. Pero si usted sigue siendo, perdóneme, el mismo mentiroso, el mismo que engaña, el mismo guardado, el mismo tapado, entonces algo está pasando. Como cuando Israel anhelaba volver a Egipto. ¿Hay algo que lo amarre a su pasado? ¿Hay algo que todavía lo ata? Su manera de pensar, sus tradiciones, su familia. ¿Qué puede ser aquello que todavía me amarra? El Señor pudiera gritarnos: quiero que te vistas de poder, quiero que te vistas como un hijo de Dios, quiero que te vistas como mi embajador, quiero que tomes la armadura que te di.
Es posible que usted y yo no lo estemos haciendo. Y para ello quiero que comencemos recordando esa parábola que en la Biblia o en las traducciones nuestras tiene un título como la parábola del hijo pródigo. Algunos han venido diciendo que esa parábola debió haberse llamado la parábola del buen padre, porque el protagonista en esa película, en esa escena, es ese buen padre que recibe al hijo. No sé si lo recuerda, se trata de un hombre que le dice a su papá que le dé su herencia. No sé cuántos puedan soportar eso. Imagínense que, no sé, venga a usted su hijo y le diga, dame la parte de mi herencia. Usted tiene que entender que la herencia se opera después de la muerte. En otras palabras, ¿por qué no se muere para yo poder recibir lo que me toca a mí? Pero ese buen padre le da le da una parte de su herencia y dice la palabra que este muchacho va y se malgasta todo el dinero. Y cuando está allí, cuando se le acaba el dinero, dice que termina trabajando como un jornalero cualquiera y termina en una cochera comiendo con los marranos, porque dice que deseaba comerse las algarrobas que se comían los marranos. Es posible que usted y yo hayamos vivido algo similar. Nosotros tenemos la imagen de Dios, fuimos hechos a su imagen, fuimos hechos conforme a su gracia para ser bendecidos, para multiplicar, para poseer. Pero muchos de nosotros terminamos en situaciones vergonzosas, calamitosas. Pero dice la palabra que este muchacho en un momento entra en sí y dice, voy a volver a la casa de mi papá, porque allá hay siervos que viven mejor de lo que yo estoy viviendo. Y yo voy a volver, aunque sea como siervo, quiero ir. Pero hay un texto allí que me gusta mucho, que es de lo que quiero hablar. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 15 y leeremos solamente una partecita de esa parábola. Dice el verso 20. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad, dígalo conmigo, saquen el mejor vestido. ¿Qué más? Vístanle, pónganle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Quiero que se imagine cómo venía ese muchacho. Usted se imagina, Dios no lo quiera, usted con un hijo de unos 18, 20 años, el muchacho abandonó su casa, ahora vive en las calles, sujeto a las drogas. Esta es una escena que lamentablemente puede ser muy común. Y un día decide volver. Dice la palabra, me encanta esa escena, imaginármela. Y cuando lo ve a lo lejos, el papá no espera que llegue. No va a decir, vino humillado. Sino que dice que corrió. El padre corre a los brazos del hijo. Y se tira y lo abraza. Y lo besa. El muchacho está avergonzado. Él no se siente digno de ese abrazo. Y le dice, papá, yo pequé contra ti, pequé contra Dios. Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme un siervo nada más. Y entonces el papá hace algo contrario y ordena, traigan un vestido, porque sus vestidos debieron ser de harapos. Quítenle ese vestido. Creo que ordenó bañarlo y lo hace vestir como un hijo de la casa. Pero si eso fuera poquito, le pone un anillo, eso habla de autoridad. Él es hijo, no se les olvide. Cuando le vean el anillo, no se les olvide que él tiene autoridad. Y le hace poner unos zapatos, un nuevo calzado. Supongo yo que venía descalzo o sus zapatos estaban rotos. Y eso habla de un nuevo caminar a partir de entonces. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Vernos con escasez, vernos presos de alguna atadura, vernos amarrados a una amargura, vernos todavía viendo para el pasado. Creo que no. Creo que Dios no vino a juzgarnos, sino a salvarnos. Tanto nos amó que dio la vida de su Hijo para que fuéramos diferentes, para que tuviéramos una vida distinta. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 17. Tiene un título allí en su Biblia, seguramente habla
de la nueva vida en Cristo. Diga conmigo, nueva vida. Eso habla de que hay una vieja vida. No sé cuál sea su vieja vida. ¿Sabe para qué le sirve su vieja vida? Para un buen testimonio. Para decir, yo era, yo hacía, yo viví. Pero no puede ser igual. Quiero que me entienda esto. No puede ser igual. De esto nos ha venido hablando el Señor hace mucho rato. Dice así, verso 17. Capítulo 4 de Efesios, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo, ¿qué tienen? O sea, no entienden. No entienden. Yo no sé si le pasó a usted también antes de Cristo. Leíamos, escuchábamos, pero no entendíamos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, apartados de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Dos cosas que, escúcheme, usted no puede tener ahora. Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué? Mas vosotros, dice mi versión, pero vosotros, ¿qué dice allí? No habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Diga conmigo, me tengo que despojar. Dígalo por favor. Me tengo que despojar del viejo hombre. Hay un viejo hombre que ya no debe ser más, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad. Amén. Dos cosas que hay que hacer acá, o tres mejor. Despojarme del viejo hombre, renovarme en el espíritu y vestirme de ese nuevo hombre. Esta es la primera llave. No sé si recuerda que hablamos de la eclesia. Esta es mi iglesia. Eclesia, una palabra griega que significa sacados fuera. Habla de un pueblo libre. Grecia, los griegos se consideraban hombres libres, diferente a Roma. Roma tenía un emperador y todas las personas eran súbditos. Dos sistemas de gobierno totalmente distintos. El uno es una democracia, el otro es una monarquía. El Señor Jesús de alguna manera toma los dos conceptos y los hace uno solo. Y dice, esta es mi iglesia, ustedes son libres. ¿Éramos realmente libres? No, nosotros éramos esclavos. Esclavos del pecado y esclavos de nuestros vicios. Pero dice la palabra en el concepto griego que siendo un pueblo libre, escogían algunos para que formaran una asamblea que se llamaba eclesia. Y esa eclesia tenía autoridad para atar o para desatar, para prohibir o para permitir. El Señor Jesús entonces dice, ustedes son una especie de democracia, pero escúcheme bien esto, no lo somos. Aquí nosotros no votamos para saber qué hacemos o qué no hacemos, porque sigue siendo una basileia, un reino. Ustedes son la eclesia, esclavos hechos libres con autoridad, a los cuales yo les comparto mi poder porque yo soy el rey. Y él amalgama, perdóneme si es la expresión, el reino, una monarquía con una democracia. Una democracia que no es literal, porque no es usted el que decide, sino que él es el que lo escogió a usted. Pero dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales, que él se sentó en el trono y dice, así hay tronos para que ustedes se sienten. La iglesia ha sido llamada. La pregunta es, ¿usted está vestido para sentarse en el trono celestial? Hay una parábola que el Señor nos contó de un hombre que hace una fiesta de bodas y manda a traer a los invitados. Pero los invitados todos estaban ocupados y no quisieron ir a la fiesta. Entonces el padre de familia manda a los siervos a que traigan invitados de las calles.
Y los trajeron y llenaron el lugar. Cuando el padre de familia va a mirar la fiesta, a disfrutar de ella, encuentra un hombre que no está vestido conforme a la boda. No está vestido de fiesta. Y le dice: mi hijo, ¿y usted qué hace por acá? Ah, me invitaron. Sí, pero usted no está vestido conforme al lugar. Y dice la palabra que lo sacan y lo echan fuera, porque no está vestido como debe estar vestido. ¿Usted está vestido como para gobernar? Usted tiene el anillo, usted tiene el calzado, usted ha sido revestido de ese poder. Es posible que usted me diga que no. Yo quiero hablarle hoy de la necesidad de despojarse. Y la persona que se ha despojado absolutamente de todo, que es el mayor ejemplo que usted y yo tenemos, se llama Jesucristo. Él sí que se despojó. La palabra despojo habla de ese acto de guerra que hacen algunos militares, ya no se hace, pero en tiempos antiguos, cuando dos ejércitos se enfrentaban, el ejército vencedor tenía el derecho de despojar al enemigo. Cogían y robaban, o robaban no era la palabra porque era legítimo, pero cogían los bienes más preciados de su enemigo y lo tomaban como botín. La Biblia habla de varios botines que tomó Israel de sus enemigos. Amén. Y Israel se enriqueció con esos botines. Hoy es un delito, se llama así, despojo. Y un soldado que encuentra a un guerrillero y le quita la vida no puede robarle sus pertenencias, porque comete un delito de lesa humanidad, o por lo menos contra el derecho internacional humanitario. ¿Sí? Es un delito. Pero escúcheme bien, el enemigo, escuche, puede despojarlo a usted. ¿Me escuchó bien eso? El enemigo está interesado en despojarlo. Y le voy a decir desde ya, o usted se despoja o el enemigo lo despoja. ¿Sí? Jesús, dice la palabra, siendo Dios, se despojó. Pero la palabra que utiliza Filipenses, quiero que vaya conmigo, Filipenses capítulo 2, verso 5, es una palabra bien interesante, se llama kenosis en el griego. Dice el verso 5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, más aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mire el verso 9 lo que dice: por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Por qué lo exaltó? Porque se despojó. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire el verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Quiero hablar de esa kenosis. Jesús era Dios. Amén. Ese texto de manera clara dice que no escatimó, no tuvo en cuenta ser igual a Dios. Él era Dios. Pero toma la decisión de venir y ser como uno de nosotros. Y dice que se humilló hasta lo sumo y se convierte en un hombre. Nace de una virgen, nace en un pesebre. Como usted y como yo se limitó, siendo el poderoso. La pregunta, ¿era Dios o era hombre? Era realmente las dos cosas. Se llama en teología la unión hipostática. Solamente él podía ser 100% Dios y 100% hombre. Usted lo va a ver que tiene hambre. Es llevado por el Espíritu Santo al desierto y dice la palabra que después de 40 días tuvo hambre. Y aparece Satanás, el tentador, y le dice: ¿por qué no le ordenas a esas piedras que se conviertan en pan? Ojo, Satanás cree que él es Dios. Amén, porque solo él puede hacer eso. Y podía haberlo hecho, pero claro que sí, tiene la autoridad. Pero él se despojó de ciertos atributos divinos. Él se despoja de esa autoridad que tiene. Y dice: no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra del Señor. Y nos enseña esa perla tremenda. Pero luego lo ve usted, que simplemente una mujer se acerca
y la perdona sus pecados. Eso solamente lo hace Dios. Sana a los enfermos, una cosa que solo hace Dios. Él era Dios, pero se despojó de esa deidad. Y como si fuera poco, no solamente se convierte en hombre, sino que se humilla al grado de ser siervo. Usted ve a Dios arrodillado lavándole los pies a Pedro. ¡Wow! Y si fuera poco, entrega la vida, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, que era la peor muerte, la muerte más humillante que había en ese tiempo. Jesús se despoja de todo y nos da un ejemplo. Pablo dice: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesús. Es la primera llave. Para vivir el evangelio usted necesita despojarse. ¿De qué? De su propia vida. Hay un viejo hombre que tiene que pasar para que nazca un nuevo hombre. Hay una historia que me encanta, la historia de Bartimeo, un ciego que está como mendigo. Toda la vida ha sido ciego, su vida ha sido la de pedir limosna. Esa es su tarea, ese es su oficio. Todas las mañanas lo llevan, lo ponen allí. Un día escucha que Jesús ha llegado a la ciudad donde él está. Y cuando escucha que Jesús está, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo mandan a callar: hombre, no moleste. Pero él sigue gritando, lo mismo que gritó Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, hijo de David, tú eres el Mesías, llegó mi salvación. Y gritaba con más fuerza, lo hacían callar, pero él gritaba tanto que Jesús lo escuchó. Entonces quiero que lo lea conmigo. Marcos capítulo 10, verso 49. Jesús lo manda a llamar. ¿Qué puede pasar si Jesús está ahí? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Pero quiero que se concentren en el verso 50. Él entonces, ¿qué hizo? Arrojando la capa. Wow, aquí hay algo especial. Él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Cómo debería usted y yo, cómo deberíamos venir a Jesús? ¿Sabe lo que significaba la capa? La capa era el atuendo de mendigo. Así como usted ve a una persona en la calle pidiendo limosna, usted no espera ver a un tipo encorbatado con un smoking en la esquina diciéndole: me regala una moneda. Usted va a decir: a ver, por favor. Usted ve a una persona con ropa deshecha, con harapos, usted lo ve tirado, con sus ropas sucias. Pero ese día Bartimeo entendió que tenía que cambiar. Se había puesto su capa normal, la gente lo identificaba como un mendigo. A este tengo que tenerle misericordia. Pero cuando Jesús lo manda a llamar, dice la palabra que se levanta y lo primero que hace es despojarse de su pasado. Nunca más volveré a ser un mendigo. Si Jesús me toca, nunca más volveré a tomar una limosna. No sé si me estoy explicando. ¿Quién quiere seguir viviendo en su pasado? Tiene que despojarse, tiene que arrojar lo que era. Si Jesús no se despoja, usted y yo no hubiéramos sido redimidos. Si Jesús no toma la forma de un hombre, si Jesús no se desprende de lo que tenía, entonces usted y yo no hubiéramos sido salvados. No hubiéramos podido entender lo que quiso enseñarnos. Hay varios ejemplos con los que yo quiero llevarle a entender este concepto. El primero es un hombre que lo llamamos el hombre de la fe, el padre de la fe. ¿Cuántos hubieran querido ser como Abraham? ¡Wow! Uno habla de Abraham y dice: pero ese señor lo tuvo todo. Imagínese, amigo de Dios. ¿Ah? Amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? Estoy seguro que sí. Pero ¿fue así de sencillo? La palabra de Dios dice que dejó todo. Una, dos veces, tres veces se despoja. Vamos a ver la primera. Génesis capítulo 12, verso 1. Dice la palabra que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás
bendición. ¿Cuántos quieren reclamar esa promesa? ¿Les gustaría eso? Te bendeciré, haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero usted no puede vivir eso sin el verso 1. Deja tu tierra y tu parentela. ¿Usted sabe lo que era eso? Se cree que Ur de los Caldeos era una de las ciudades más pujantes en su tiempo. Algo así como una Londres, ¿sí? Como un Nueva York. Y le dicen a usted que vive en Londres, salga de Londres y vaya a vivir a Playa Rica en el Tolima. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ese es el llamado del Señor. Espero que nadie aquí sea de Playa Rica, no me va a ofender, ¿no? Pero quiero que compare, que haga la comparación. ¿Cuántos dejarían de su tierra donde crecieron, donde se formaron, donde tienen negocios, para ir a un lugar que no conoce? Yo me imagino ese día, se devolvió Abraham, entró a la casa, cogió la maleta, comenzó y le dijo a Sarita, Sarita, arréglese que nos vamos. ¿Cómo así, mi hijo? ¿Y para dónde nos vamos? No tengo ni idea, pero nos vamos. No sé para dónde voy. ¿Cuántos quieren salir así? Despojarse no es sencillo. Algunos nos exigieron que dejáramos todas nuestras tradiciones, todo lo que hacíamos, la manera en la que pensábamos. Y Dios dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela. ¿Cómo le cuesta a muchos? ¿Se ha enfrentado usted en el evangelio con su mamá, con su papá? Eso no ha sido fácil. Estoy seguro que no ha sido sencillo. Muchos de ustedes están en conflicto con sus padres, porque su papá, su mamá lo considera a usted un hereje, porque ¿cómo se le ocurre salirse de la religión a estas horas de la vida? Yo a usted no lo crié, mi hijo, yo a usted no lo bauticé, yo a usted no le dije cómo era. Y usted ahora sale con ese chorro de babas, perdóneme. Sale con ese cuento que es que ahora volvió evangélico. Pero tiene que dejar su tierra y su parentela. Cuesta montones. Cuesta montones, pero yo estoy creyendo el verso 2. Jesús se despoja de todo, pero por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. No hay un nombre dado a los hombres como Jesús. Toda rodilla se doblará delante de Él. Hoy hablamos de un hombre que salió de una tierra para algún lugar que no conocía, pero hablamos que es el hombre de la fe. Dejó todo por escuchar la voz de Dios y caminó kilómetros para un día poder vivirlo. Tenía 75 años cuando sale y habían pasado, tenía ya 84 años cuando todavía Dios no cumplía la promesa de darle un hijo. Entonces toma a la mujer, la sierva de su esposa, la embaraza y tiene a su primer hijo, su primogénito. Ismael ya debe tener unos 14 años. Ya es un muchacho, imagínense, de ser el orgullo del papá. A Sara no le gusta lo que está pasando y le dice, mi hijo, la sierva y su hijo se tiene que ir. ¿Cuántos escucharon esa enseñanza? Echa fuera la esclava y al hijo de la esclava. Y usted dirá, ay, pero esa Sarita sí es muy atrevida también tan cansona, ¿verdad? ¿Quién le dijo que tomara la sierva? Fue ella, ¿por qué viene ahora a molestar? Pero resulta que Dios le dice, hágale caso a la señora. ¿Cuántas dicen amén, gloria a Dios? Hágale caso a la señora. Y Abraham de inmediato, usted ve a renglón seguido, va simplemente, toma la sierva, toma a su hijo. Yo no sé qué pudo pasar en el corazón de Abraham. Le da un pedazo de pan, le da agua y dice, y lo despidió. ¿Usted cree que fue así de sencillo? ¿Usted no cree que algo se le desarraigó en el corazón? ¿Algo le fue arrancado del alma? Pero este hombre obedece simplemente. Despójese de su hijo. Si eso fuera poco, ya tiene a su niño, el prometido. Se llama Isaac, el hombre que le trae alegría. Lo tiene en sus brazos y lo ha visto crecer. También debe tener unos 14 años ya. Y un día Dios le dice, Abraham, suba al monte y me vas a ofrecer en sacrificio a tu hijo, al único, al que amas. Y me aparece a mí que como que le mete el dedo en la llaga, ¿no? Al que amas. ¿Qué hace Abraham? Toma a su hijo, toma la leña, se sube hacia el altar, lo amarra, lo acuesta,
Está listo para sacrificar. No sé qué pasaba en el corazón de este hombre, pero hoy no contaríamos la historia de sus descendientes si él no se hubiera despojado, si él no hubiera entregado todo lo que tenía. ¿Qué es eso que lo amarra a usted? ¿Qué tiene Dios que llevarlo a hacer para que entienda que tiene que entregar? Vuelvo y se lo digo, si usted no se despoja, el enemigo lo va a despojar. Eso lo hemos vivido en nuestra economía. Bolsillos rotos, trabaje y no funciona, porque nos cuesta entregar la 10ª parte, nos cuesta entregar una ofrenda, nos cuesta entregar la vida. Pastor, yo voy, pero no todos los días. Usted por favor no me quiera meter a todos los días. Pastor, pero es que usted ya está exagerando. ¿Y cómo así que madrugar también? Entonces terminas cansado todo el día porque el tiempo se te irá. Hay un segundo ejemplo, el rey David. A los 17 años ve su fe moverse, derriba a ese gigante. Unos años después está siendo ungido como rey. Es apenas un muchachito. El sacerdote, el gran sacerdote Samuel aparece en su casa y está derramando una redoma de aceite sobre su cabeza. El peladito no la cree. El problema es que van a pasar 20 años para tener la corona. Ahora el rey actual, al cual Dios ha desechado, lo persigue para matarlo. Un día David entra a una cueva a descansar porque Saúl lo está persiguiendo para matarlo. Y lo que no sabe Saúl es que David está ahí. Entra a esa misma cueva a hacer sus necesidades. Y está ahí sentado, puesto en bandeja de plata. Los amigos de David le dicen, se cumplió la palabra. Yo pondré a tus enemigos en tus manos. Ejecútelo, Señor. Ese día pudo David tomar el reino. Pero dice la palabra que David se acercó sigilosamente sin hacer ruido y le cortó el borde del manto como una prueba de que lo había tenido a la mano. Y se esconde y va y le dice a los amigos, Dios me cuide de tocar la vida del ungido de Jehová. Wow. Ese día pudo haber sido rey, pero yo no soy rey con mi voluntad, sino porque Él me llamó. Tiempo después le sacará, mire, ¿esto de quién es? Yo pude haberlo matado y no lo hice. Pero hay otro texto que me gusta más. Dice que David ya era rey, años después ya era rey, y escucha que en la casa de Obed-edom está el arca de Dios y que Dios ha bendecido la casa de Obed-edom. Entonces construye una tienda especial, el tabernáculo de David, una tiendita abierta, solamente unos mantos cubren esa tienda. Y quiere que la arca de Dios esté ahí al lado de su casa. Él quiere que todo el que quiera se acerque y tenga la presencia de Dios. Y manda a traer el arca, se va con sus amigos. Y está haciendo una fiesta porque trae el arca de Dios a la casa. Quiero que lo lea. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 14 al 20, dice, el 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido ¿con qué? Con un efod de lino. ¿De qué debería estar vestido David? ¿Qué es David? El rey. ¿De qué debería estar vestido? De rey. Él tendría que haber tenido su manto, su corona. Pero el manto no lo hubiera dejado bailar. La corona se le hubiera caído cuando brincara. Eso le sobraba. Y se despojó de sus vestidos reales para ponerse un traje mucho más sencillo, un efod, que era lo que utilizaban los sacerdotes. Este es el primer rey que entiende que también es sacerdote. Y con ese efod comenzó a brincar. Yo no me imagino qué pasó, pero danzaba contento con los siervos y con las siervas. Deja de ser rey y se convierte en otro siervo. Porque ahí el importante no era él, era la presencia de Dios que venía a su casa. Y danzó de tal manera que la mujer, su esposa, lo ve por la ventana.
Y mire lo que dice verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose, mire esa palabra, hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Hay una canción que nosotros cantamos, y me gusta que la cantemos porque ahí uno nota quién todavía tiene vergüenza de danzar. Es Remolineando. ¿Sí la han escuchado? Remolineando, remolineando. Y nos ponemos nosotros como tontos a hacer así, ¿sí? Y nos devolvemos. Y a la gente le parece tontería. A mí me pasaba. Yo veía a toda la gente ahí dando vueltas. Pero ¿qué les pasa? ¿Qué ridículo es ese? Esa canción nace de este texto. Es una ridiculez dar vueltas. Pero ¿a qué está dispuesto usted a hacer por la presencia de Dios? ¿Le da pena dar una vueltica? Imagínese donde tenga que predicar la palabra, donde tenga que hacer cosas. Si a usted lo somete un ridículo tan tonto como ese, ¿cómo será donde Dios los ponga a cosas verdaderas? No sé si me estoy explicando. David entendía esto: yo soy rey, pero delante de la presencia de Dios yo no soy más que un siervo. Se juntó con las siervas, danzaba con ellas. Yo me lo imagino brincando, cogiendo a una, a la otra, danzaba y brincaba. En alguna manera seguramente las faldas se le levantaron, se le vio la cola. La reina lo ve y le dice: pero mire, se descubrió. Quedó como si fuera cualquiera. Se despojó de su título para danzar ante Dios. Y hay quienes les cuesta trabajo despojarse de sus señoríos, o vienen encopetados y no pueden ni siquiera levantar las manos porque ya está pidiendo mucho a la pastora. Por favor, si usted quiere ser rey, tiene que aprender a ser siervo. Tiene que recordar de dónde venía, tiene que recordar que cuando estaba en el mundo, peores osos hizo. ¿O no se acuerda del trencito que hacía? Y la bailadita y la bobadita, y que se subió a la mesa y se tomó el submarino y todas manos de cosas que hicimos. Y ahí sí no nos daba vergüenza. Recuerdo a este servidor caer un día borracho en el piso. No sabía ni de dónde venía ni para dónde iba. Cuando llegué a la iglesia me daba pena. ¿Qué tal que me caiga? ¿Qué tal que me ponga a llorar? ¿De qué me tengo que despojar? Hay cosas que me están amarrando. Me da pena ser el oso delante de Dios. Tengo problemas graves. Hay otro ejemplo. El gran paciente Job. Job era un hombre sumamente recto. El mismo Dios dijo así: un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre muy bendecido. No había un hombre dentro de los orientales más rico que Job. Un día, Satanás entra a la presencia de Dios y le plantea que Job lo bendice solo porque el Señor lo guarda. Entonces Dios le da permiso de tocar. Ojo, si usted no se despoja, el enemigo lo despoja. Entonces le da permiso de tocarlo. Y en un solo día pierde todos sus bienes. 11 hijos que tenía murieron en un incendio. Luego usted ve a la esposa diciéndole: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Wow, esa era la ayuda idónea que él necesitaba. Está tirado, como si fuera poco, una sarna le cubre todo su cuerpo. Está tirado en el piso, sin un peso, sin esposa, sin hijos, arruinado y enfermo. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué Dios permitió eso? La respuesta está en el libro de Job, capítulo 3, verso 25. Léala conmigo, por favor. ¿Qué es lo que dice? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job se despojó de todo, menos de una cosa: del miedo.
¿qué tal que yo me pierda? ¿Qué tal que mi marido se vaya? ¿Qué tal que mis hijos me abandonen? ¿Qué tal que fracase? ¿Qué tal que no funcione? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabe una cosa? El miedo es el honor que le rendimos a Satanás y a sus mentiras. Una persona temerosa rinde honor al enemigo. El miedo es como un imán que atrae las desdichas. Eso que usted tanto teme llega. Se lo digo, si no aprende a confiar en el Dios que lo está llamando. Deje todo, por favor, incluido el miedo, y descárguese en las manos del Dios que lo llamó. Él lo ha guardado hasta hoy. ¿Por qué no lo va a guardar ahora? Tenemos miedo al bicho este, tenemos miedo a quedar pobres, tenemos miedo a que nos abandonen, tenemos miedo a fracasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y le repito esto: Satanás meterá las manos en su vida mientras usted tenga miedo. Y si usted no entrega todo, si usted no se despoja, entonces, escúcheme bien, su enemigo entrará y tomará. Y está listo a tomar. Aquí tengo un par de militares que saben de eso. Otro ejemplo. Unos pescadores sencillos están en Galilea, en la ciudad de Capernaum. Y aparece Jesús. Léalo conmigo. Mateo capítulo 4, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Se va mucho la imagen. Uno llamado Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Verso 20. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Dejando al instante las redes, lo siguieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Se despojaron, entregaron lo que eran. Las redes implicaban su profesión, lo que habían aprendido, lo que habían hecho toda la vida. Imagínese, señor militar, deje todo lo que usted ha hecho y venga y sirva al Señor. Oh, pero pastor, espéreme que me faltan unos años para pensionarme. Déjelo todo. ¿Se atrevería? Esa no es fácil. Esa no es fácil. Yo soy servidor público, y he sentido el llamado a estar de tiempo completo, y le digo: Señor, dame unos añitos más. Ellos dejaron todo de inmediato. Luego usted ve a renglón seguido que hizo lo mismo con Juan y con Jacobo, los hijos de Zebedeo. Pero dice: y dejándolo todo, lo siguieron. La pregunta es esta: ¿cuántos creen que Pedro, Andrés, Juan o Jacobo hubieran quedado en la historia, aunque sea de Capernaum? No hubieran contado ni siquiera que habían existido. Pero dejando las redes, pasaron a la historia universal. Millones y millones de personas hablan de estos señores. Dejaron de ser pescadores para convertirse en los apóstoles de Jesús. El despojo es algo que nos cuesta, pero es algo que vale la pena. Un ejemplo más: Leví, un publicano. Marcos capítulo 2, verso 14 dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué pasó? Levantándose, le siguió. Ese nos ganó a nosotros. No la pensó dos veces. Tenía plata, manejaba dinero, estaba acomodado. Jesús lo invita a seguirlo. ¿Qué hizo Leví? Dejó ese negocio bueno, era buen negocio, era un buen cargo, un funcionario público de la época, y simplemente le siguió. Hablamos de Leví como hablamos de los pescadores, porque se atrevieron a despojarse. Otro ejemplo: Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, un hombre muy preparado. Se cree que no había un hombre más preparado en ese tiempo que Saulo. Fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un discípulo de Platón. Un hombre muy sabio, conocedor de la ley como ningún otro. Un celoso, tan celoso que persigue a todo eso que llama ahora cristiano, porque están corrompiendo la ley judía.
Un día Jesús se le atraviesa. Él le dice, Señor, ¿qué quieres de mí? Y Jesús le dice simplemente, sígueme. Y usted ve a un Pablo entrar en la ciudad como Jesús le dice, esperar con paciencia la venida de Ananías. Ananías ora por él y es bautizado en el Espíritu ese día. Saulo se convertirá en el apóstol con más fuerza, mucho más que los 12 que habían estado antes. Saulo es el hombre que se despoja tanto. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Saulo no se despojó de sus títulos, Saulo se despojó de su vida. Entregó su vida en vida, se declaró muerto. Todos esos títulos, dice Filipenses capítulo 3, que los estimaba como basura en comparación al Evangelio. Yo no sé si usted ostenta el título de médico, de abogado, contador, nuestros militares. ¿Es algo realmente eso importante frente a lo que es servirle al Señor? Yo se lo digo con mucha humildad. Ayer mi hija compartió una foto del día que me gradué como especialista en Derecho Penal. Y yo veo eso y me da nostalgia, pero yo no cambiaría eso nunca por estar hoy acá. No sé si me estoy explicando. Entregarse implica un honor que usted y yo no podemos ni siquiera imaginar. Pero sí hay 3 tipos de personas a las que les cuesta despojarse. La historia está en el libro de Lucas capítulo 9, versos 57. No sé si alcancemos a leerlo, el tiempo se me está yendo. Lucas capítulo 9 dice, y yendo ellos, se me fue, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El primer tipo de persona es el espontáneo. Ese que vea a un servicio, siente la presencia de Dios, dice, Señor, conmigo para lo que sea. ¿Sí le ha pasado? Señor, lo que usted diga. Señor, yo trabajaré, estaré con usted hasta el último de los días. Pero cuando Jesús advierte que hay que dejar la comodidad, entonces uno dice, espéreme en un tiempito, por favor. No tengo dónde recostar la cabeza hoy. ¿Se le mide? ¿Va conmigo o no? Pueden pasar algunos años de hambre. ¿Se le mide? No, pastor, yo estoy muy bien por ahora. Espéreme, por favor, otros años. Sigue diciendo el texto, verso 59. Y dijo otro, sígueme. Le dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ve tú y anuncia el reino de Dios. Aquellos apegados a la familia. Me gusta mucho el Evangelio, pero mi mamá es católica y tengo un problema con ella horrible. Y yo no puedo desprenderme de eso, pastor. Personas pegadas a ese pasado, Dios no nos está pidiendo que deje sin enterrar sus muertos. No, Dios no es un Dios desalmado, pero Él enfatiza que su compromiso tiene que ir mucho más allá del luto o de la muerte, del dolor. ¿Le cuesta trabajo seguir a Jesús? Es que debe ser así. Si usted no toma la cruz y lo sigue, le va a costar trabajo estar con Él. Verso 61, perdón. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Pegados al pasado, lo que hacía, lo que viví, mis tradiciones. Hay alguien que dijo, quien ama el pasado merece volver a vivirlo. ¿Cuántos quieren volver a vivir eso? Algunos no vivimos vidas tan tormentosas, pero yo no sé si usted se imagina un día más sin vivir la presencia de Dios. A mí me pareció que viví 27 años perdiéndome la vida. Viví momentos muy bonitos, encontré a mi esposa, tuve 2 hijas antes de Cristo, pero yo no cambiaría un minuto después de que lo conocí por ese tiempo.
Vivimos tiempos de escasez, vivimos tiempos de problemas graves, pero fue lo mejor que pudimos nosotros hacer. ¿De qué nos costó despojarnos? Creo que de todo. Todo nos costó trabajo, todo. Dejar la tradición, dejar lo que creíamos, dejar nuestra comodidad. Teníamos que ir casi todos los días a la iglesia. Decíamos que el pastor ya estaba pasado. Pero yo, no sabe cuánto anhelo volver a vivir ese tiempo. Cuando simplemente me sentaba en un rincón de la iglesia y escuchaba hablar a ese varón y sentía la presencia de Dios hablándome. Yo anhelo eso. Por eso quiero vivir ese tiempo mañana con los siervos. Que a veces se nos olvida lo que vale eso. Hay personas a los espontáneos, los que dicen, amén, gloria a Dios, aleluya, así de carrera. Tienen que pensar que pueden venir problemas. Despojarse cuesta trabajo, pero vale la pena. A esos que están aferrados a su familia, arraigados ahí a lo que tienen. Hombre, todo tiene su tiempo. Ha llegado el tiempo de servir a Dios. Y a esos que les va a costar estar mirando para atrás, como Israel. Ay, cómo comíamos algarrobas allá en Egipto. Cómo comíamos carne en Egipto. Sí, se les olvidaba que era después de que les arrancaban la sangre con los látigos que les daban para que hicieran ladrillos. Se nos olvida lo que pasamos en la esclavitud. Ahora que somos libres, entonces deseamos volver. Qué tontería. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vístase del hombre nuevo. Usted es una nueva criatura. Usted está siendo llamado a ser distinto. Iglesia, otra vez le digo, por favor, viva una vida en Cristo. Romanos capítulo 13, verso 12. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Vístase por favor con las armas de la luz. La noche está avanzada, habla de un tiempo cercano. Se está acabando este tiempo, llega la venida de Cristo. Los tiempos que vivimos son tiempos fuertes, son tiempos difíciles. Usted no puede seguir viviendo en la oscuridad. Usted no puede seguir con el tapado. Usted no puede seguir metiéndose en negocios turbios. Usted no puede seguir con engaños. Usted no puede estar por ahí metiéndose en lugares que no debe meterse. Vístase como de luz, como andando de día. Su vida tiene que ser un libro abierto. Nosotros tenemos que ser cartas de Cristo. Lo que hizo Él en Robin, lo que hizo en Sandra, lo que hizo en Paola, lo que hizo en cada uno de nosotros. Usted tiene que ser un libro que cualquiera pueda leer. ¿Por qué tienen que haber cosas ocultas en usted y en mí? ¿Por qué estamos aferrados a cosas? Amistades, vicios, engaños, malas maneras, palabras deshonestas. Número 2, vístase por favor del Señor Jesús, así lo dice Efesios 4. Vístanse del Señor Jesucristo y no provean por los deseos de la carne. Por favor, usted tiene que parecerse cada vez más a Cristo, hasta la estatura de Jesús. ¿Dónde entraría? ¿Qué haría Él? ¿Cómo diría? ¿Qué será lo que Él piensa? Vístase como Él, con la humildad, con la sencillez, pero con la condición hermosa de que somos hijos. Quítese los harapos. Recuerde que usted es libre para gobernar. Él nos ha llamado a su reino. 3, vístase del nuevo hombre. Hay un viejo hombre que tiene que morir. Pablo dice que todavía patalea por ahí. Pero ese hombre tiene que morir porque usted debe ser vestido de un hombre nuevo. El verso 24 de Efesios 4 dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad, en verdad. 3 cosas que tienen que mantener ahí en usted. Usted no puede estar con cosas injustas. No, de malas, no le pago el arriendo. Por favor, sea honesto en lo que hace.
No, de malas, me trabaja por la mitad del sueldo. ¿Qué es eso? Usted tiene la forma de pagar, usted debe ser honesto en todo. Pero vestirnos de justicia habla de esa nueva condición. Cristo murió en la cruz, pagó por sus pecados. ¿Usted por qué vive como un pecador? No es justo. Cristo ya pagó por su pecado. No es justo que la sangre de Cristo se haya derramado en la cruz para que usted la esté pisoteando. Vístase de justicia, vístase de santidad. Usted es un hijo, póngale el vestido de hijo. Ya no es un harapiento. Usted puede querer ser siervo, pero usted es hijo y lo visto de hijo. Vístase como es. Vístase de verdad. No hay mentiras piadosas, ni hay mentiras blancas o negras. La verdad es una sola. Y la verdad nos hace libres. No se ponga con cuentos. Su palabra de decir sí, sí o no, no, así de sencillo. Usted debe ser una persona confiable. Uno de los frutos del Espíritu es la fe, pero la fe viene de fidelidad. Usted debe ser fiable, debe ser confiable. Vestido de ese nuevo hombre. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura, dígalo conmigo, me tengo que vestir de toda la armadura de Dios para poder resistir. ¿A quién? Para poder resistir, porque Él busca despojarme. Él viene a quitarme lo que tengo. Y tengo que vestir la armadura, el yelmo de la salvación. No se le olvide que usted fue comprado con sangre. Ah, metí la pata, pastor, ayer, pero usted ha sido redimido. Y si 7 veces cae el justo, 7 veces Él lo levantará. Usted ha sido declarado justo. Simplemente vaya a Dios, pida perdón y siga caminando como hijo de Dios. La coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, predique la palabra, el escudo de la fe. Todos esos dardos que el enemigo viene, usted no va a prosperar. Párelo, dígale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La espada, que es la palabra, sáquela, tiene que aprendérsela, tiene que repetirla, tiene que proclamarla. Cuando el enemigo venga a decirle que convierta las piedras en pan, usted le va a decir no, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Jehová. Vístase de la armadura de Dios. Despójese de esa capa de mendigo. Y dígale al diablo, usted no toca lo mío. Usted no me viene a despojar. Amén. Una más. Vístase como escogido de Dios. Colosenses 3:12. Vestidos pues, ¿como qué? Como escogidos. Como escogidos de... Ustedes son la iglesia. De ese montón de hombres, Dios nos escogió, llamados fuera, para gobernar con Él. Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Creo que eso no necesita explicación. Y una más. Vístase de amor. Verso 14. Y sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Hay una historia, no una historia, sino una enseñanza en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. El capítulo 15 dice sobre las leyes de los esclavos. Y dice que era posible que un judío se convirtiera en esclavo de otro judío por una deuda, porque estaba muy mal económicamente. Entonces le decía, yo voy a ser tu siervo, solamente que me sostenga a mi familia. Y se hacía esclavo, su vida le pertenecía ahora a su hermano en la fe, bueno, en el judaísmo. Pero dice la palabra que esa esclavitud no podía durar más de 6 años. Y que al 7º año, el dueño de esa persona tenía que darle carta de libertad. Pero había ocasiones en las que esa persona, el esclavo, había llegado a amar tanto a su dueño
a su amo que le decía, no, no me dejes ir libre, yo me quiero quedar, yo quiero seguirte sirviendo, no porque me toca, sino por amor. Amén. La palabra que se utiliza allí en el original es doulos, y es la misma palabra que se utiliza en Filipenses, cuando dice, no escatimó ser Dios, sino que se hizo doulos, se hizo esclavo, no porque le tocara, sino por amor. Entonces dice la palabra que el dueño, el amo, debía coger a su siervo por amor y le haría un hoyo en la oreja, en el lóbulo de la oreja contra la pared. Yo no sé cómo sería eso. Tendría que haber sido muy incómodo y muy doloroso. Pero cogía un punzón, una lesna, y le clavaba un hueco acá, de tal manera que cualquiera iba a ver, este es un doulos. Él es esclavo porque quiere, porque ama a su amo, no porque le toque. Y yo quiero que usted piense en eso. Una de los significados de esclavo, que significa rendido, obediente, también es enamorado. Yo soy esclavo de una negrita que conquistó mi corazón hace muchos años. Y no se sienta mal si lo dice así de su pareja. Y si lo dice, yo soy esclavo tuyo, lo está diciendo de manera literal. Estoy enamorado. Es posible que usted diga, aquí piden mucho. Ya me piden los diezmos, ya me piden las ofrendas, ahora quieren que yo me la pase en la iglesia. Si usted quiere disfrutar del reino, tiene que despojarse. ¿De qué tiene que despojarse? Eso lo sabe usted. ¿Qué es lo que lo amarra? ¿Qué es lo que lo ata a ese pasado? ¿Qué no lo deja vivir esa vida nueva? Hay algo que usted tiene ahí arraigado, aferrado, que no quiere soltar. Se lo voy a decir una vez más. Si usted no se despoja, su enemigo lo va a despojar. Y nos va a doler. Quiero invitarle al grupo de alabanza si puede apoyarme. Nos va a doler. Nos va a doler que nos quiten lo que nos ha costado. Nos va a doler que nos quiten aquello por lo que trabajamos. Pero mire, vuelvo y se lo digo. Jesús se despojó de todo lo que tenía, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Yo soy ahora un hombre libre, porque Cristo pagó un precio alto por mi vida. Pero me he entregado a Él y soy un esclavo por amor. Yo no sé si usted quiere hacer lo mismo. Sé que aquí una gran mayoría lo ha hecho. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? ¿Quiere disfrutar del reino? Esta primera llave es muy poderosa. Sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Si tengo que humillarme más, dijo David, lo voy a hacer, con tal de agradar a Jehová. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aquellos pescadores dejaron sus redes y lo siguieron. Leví dejó su cargo y lo siguió. Yo le quiero invitar esta mañana a que se vista de ese nuevo hombre, que se vista de luz, que se vista con la armadura del Señor, que se vista como un escogido, que se vista de amor. Y yo no sé.